Usted está viendo La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Queridos hermanos y hermanas, me alegra mucho de estar con ustedes en este momento, porque el 18 de abril del año 1961 hubo un acontecimiento importante en la ciudad de La Vega en tiempo de Trujillo y de la persecución de la iglesia por motivo de la violencia que contra el pueblo dominicano estaban fraguando y haciendo las autoridades de ese tiempo. Monseñor Francisco Panal tuvo una actitud valiente, pero desde el Evangelio y como pastor de la iglesia diocesana de La Vega. Por eso hay una avenida aquí en La Vega que se llama Monseñor Panal y que anteriormente tenía el nombre de 18 de abril. Por eso queremos recordar lo que sucedió el 18 de abril del año 1961. Ese día, el gobierno de Trujillo y su fuerza represiva prepararon un ataque contra Monseñor Panal, obispo de La Vega, con elementos populares disponibles y personas sin escrúpulos de conciencia. Los periodistas de ese tiempo, J. Rafael Curi y Manuel R. Martínez Quiñones, reporteros del Caribe, el día 19 de abril del año 1961, informaron que una turba que clamaba por la expulsión del país de los obispos Francisco Panal y Tomás Reilly, obispo de La Vega y de San Juan de la Maguana, se reunió en el Parque Hostos y con pancartas y gritos de "fuera Panal, mueran los terroristas", avanzó por la avenida en ese tiempo llamada Presidente Trujillo, la calle José Trujillo Valdés, Padre Adolfo y avenida María Martínez de Trujillo, hasta llegar a la esquina del local del Partido Dominicano, portando un monigote vestido de obispo con un letrero al pecho que decía: "Yo soy Panal, antidominicano y terrorista", al que prendieron fuego frente a la residencia de Monseñor Luis Federico Enríquez. La casa donde vivía en ese tiempo Monseñor Luis Federico Enríquez era propiedad de la doctora Iluminada Lora, y esa casa fue asaltada, su ajuar, sus muebles y biblioteca destrozados y el resto incendiado. Mientras Monseñor Luis Federico Enríquez celebraba la misa en la catedral. Según recuerda uno de los sacerdotes, Pedro Manuel Ramírez Fernández, era de 7 a 8 de la mañana. En las pancartas se leía: "Panal, solo tú con tu traición puedes pagarle a Trujillo tantas bondades". Y también: "El pueblo vegano pide a sus autoridades que expulsen al terrorista Panal". Otra pancarta decía: "Fuera Alimaña, reúne tus avispitas y únete a tu socio el gángster yanqui Reilly y lárgate de nuestro país. No queremos tiranos, hipócritas, antidominicanos y terroristas". Entre las 10 y 11 de la mañana, las fuerzas se reagruparon. El periodista señala que eran como 500 personas para dirigirse al obispado y atacar la residencia de Monseñor Panal al lado de la catedral, en el caserón de madera situado en la calle Mella, cerca de la catedral. En el obispado se encontraban Monseñor Panal, el vicario Monseñor Luis Federico Enríquez, los sacerdotes Pedro Manuel Ramírez y José Agustín Ramírez, el seminarista de teología Patricio Paulino y otras personas. Pero frente a la casa
al ver el tumulto que venía por la calle a atacar el obispado, se pertrecharon hombres y mujeres de la iglesia para hacerle frente a los atacantes, usando como armas las sombrillas, palos, piedras y unas tablas desprendidas de una barandilla que servía de protección al solar del obispado. La Policía Nacional en La Vega estaba dirigida por el mayor Gaspar Morató y comandada por el capitán Abigail Cruz Betemit. Defendía a los revoltosos, apresaba y castigaba a los defensores de penal. En ese sentido, también actuaba el fiscal, en ese tiempo el doctor Alberto Ramírez Fernández y su ayudante, el doctor Servio Tulio Almanzar, y el juez de instrucción, doctor Porfirio A. Gómez Hijo. Pero los que defendieron a Monseñor Panal fueron apresados y sometidos a la justicia como subversivos y condenados a 2 meses de prisión y 100 pesos de multa cada uno. Me gusta recordar esos nombres: Francisco Franco Fernández, Rafael Antonio Espínola Peralta, Rafaelito, Máximo Antonio Peralta, Reiby Blanco García Mota, también Rafael José Grullón Jiménez, José María Bienvenido Polanco Rodríguez, Victoriano Cuevas García, Máximo Holguín Santos, Nicolás Grullón, Felipe Holguín, Balbino y César Alberto Ventura. Además, Francisco de la Cruz, Nicolás Genao, Luis Bienvenido Olmos, Ramón Santana, Gerardo Enrique Cáceres Infante, Juan José Ceballos Castillo, José Rodríguez, José Batista, Rodolfo Ceballos Caraballo, que era propietario de la tienda La Vegana, y Gabriel Ventura. Los organizadores del piquete contra Monseñor Panal, según consigna El Caribe, fueron Maximiliano Mieses La Sala, Ramón Antonio Sánchez, Rafael Almonte, Ramón Fernández, Pedro Antonio Polo y Jacinto Liriano. Participaron como manifestantes Jesús María, Victoriano Cuevas García, Manuel Antonio García López, Esteban Capellán y José Liranzo Salcedo. Ramón Hernández, Francisco José Cáceres Morillo, Leopoldo Graciano Bueno, José Rafael Florentino García, Jesús María Rodríguez Hernández, Pedro La Antigua Díaz, César Rafael Gil, Eugenio Rodríguez, Diego García, Darío Antonio Reyes, Claudio Darío Núñez, Faustino Basora Iciano, Miguel Ángel Peralta, Reinaldo Suriel, Rafael José Grullón Jiménez, Reinaldo Antonio Enríquez, Antonio Torres Gómez, Marino Antonio Reynoso Román, Miguel Montaz Valdera, Francisco Antonio Hernández, Amado Díaz, Crescencio Gómez, Reiby Blanco García Mota, José Francisco Reynoso, Ramón Reyes, Pedro Soto Morilla, Sixto Nazario, Fidel Rodríguez, Pablo Yarul Tartuc, Francisco Pedro Delgado Malagón, Enrique Concepción y Rafael Vázquez. El Caribe refiere que otras personas fueron detenidas porque lanzaron piedras desde el interior de la residencia del obispo Panal, citando a Victoriano Cuevas García, Máximo Holguín Santos, sacristán de la catedral,
Rafael José Grullón Jiménez, Rafael Francisco Franco Fernández, Reyvi Blanco García, José Francisco Reynoso Concepción y Rafael Espínola Peralta. El día 18 de abril de 1961 se desató la violencia contra Monseñor Panal y el vicario general de la diócesis, Monseñor Luis Federico Enríquez. Pero el pueblo de La Vega reaccionó con energía a su favor. Y no obstante el temor que infundía la tiranía de Trujillo, la gente de La Vega le hizo frente y detuvo la violencia y el abuso contra el pueblo. Me contaba hace poco el licenciado Hugo Estrella, director del Colegio Eugenio María de Hostos en La Vega, a quien aprecio mucho, que cuando sucedió el incendio de la casa del padre Enríquez, Hugo Estrella era un jovencito y formaba parte del grupo que se entrenaba como bomberito. Cuando se declaró el incendio, el Servicio de Inteligencia Militar, el SIN, llamó a los bomberos para que estuvieran alerta y acudieran con sus mangueras a echarle agua a las casas que estaban cerca de la que se quemaba, para que el fuego no se propagara, pero que la del padre la dejaran quemar. Recordamos ese hecho ocurrido hace 54 años en la ciudad de La Vega, en memoria de gente valiente del pueblo que defendieron a Monseñor Panal. Que Dios los bendiga a todos. Producciones Camilo presentó La Voz del Obispo Antonio Camilo González.